Continuamos con el entrenamiento de hacedores de discípulos y bueno, ya hemos visto el mensaje, la primera M, el mensaje, que es el mensaje de la cruz. Ahora vamos a ver cómo comunicar ese mensaje, el evangelismo personal. Y vamos a ver unas preguntas clave para, para comunicar este mensaje. Así que, bueno, vamos a ver esta serie de preguntas y yo te animo a que las escribas. Y esto es necesario que practiques con alguien más y que lo practiques mucho porque las primeras veces pues tal vez no te va a salir perfectamente, pero entre más práctica mejor, ¿sí? Entonces, estas preguntas están diseñadas para que contienen las cuatro columnas, ¿no? La ley, la eternidad, el mensaje de la cruz y la respuesta que es el arrepentimiento y fe. Y la primera pregunta que normalmente hacemos es, ¿puedo preguntarte tu opinión? Ahora, aquí puse una nota, dice, recuerda presentarte y preguntarle el nombre a la persona con la que hablas. Esto ayudará a poder llamarla por su nombre durante el resto de las preguntas, ¿no? Entonces puedes estar en la calle, puedes estar hablando con tu amigo, o puedes conocer a alguien así en el mercado, y le puedes decir, oye, te puedo preguntar tu opinión acerca de algo, y le puedes pedir su nombre, ¿no? Para decirle, oye, José, te puedo preguntar tu opinión acerca de algo. Y luego ya la persona, pues a todos les gusta decir su opinión, ¿no? A todos les gusta decir, y aparte de la curiosidad, pues qué querrá saber, ¿no? Entonces ahí es donde le preguntamos, le hacemos la segunda pregunta, es, ¿crees que muchos o pocos irán al cielo? Y aquí es donde introducimos la columna de la eternidad, ¿no? Donde abrimos el tema de la eternidad, del cielo. Y si se fijan, la pregunta no es muy ofensiva, no es muy directa, simplemente es, ¿crees que muchos o pocos irán al cielo? ¿Cuánta gente crees que va a ir al cielo? Y la gente normalmente va a decir mucha o poca, y ahí más o menos te das cuenta dónde están ellos en su conocimiento ahí del pecado, ¿no? Entonces, si la persona te dice, yo no creo en el cielo o en el infierno, yo soy ateo, ¿sí? Entonces, aquí, muy sencillo, ¿no? Recuerden que lo que queremos hacer es apuntar al corazón, entonces les decimos, suponiendo que existe, ¿crees que muchos o pocos irían al cielo? ¿Sabes? Nomás el suponiendo, le agregamos el suponiendo, si tratar de no entrar a temas de discusión ni contender, simplemente hacemos un puente con esa palabra. Suponiendo que existe, ¿tienes imaginación? Bueno, suponiendo que existe, ¿a dónde crees que irían? ¿Por qué? Porque eso te va o sea, es un puente que construyes para seguir apuntando a donde debes de apuntar al corazón, no tanto al intelecto, ¿no? Entonces, la número 3, ya que te dice, no, pues yo creo que um, ya le preguntas tú, ¿crees que tú entrarás al cielo? Ya se va más personal, ¿no? ¿Tú crees que tú serás de los pocos que entrará al cielo o de los muchos que entrará al cielo? Y luego la persona te va a decir sí o no. Ahora, el 90% o más de la gente dice que sí va a ir al cielo porque la gente cree que es buena gente, que es buena persona, ¿no? Como el joven rico, ¿no? Que maestro bueno. O sea, él se consideraba bueno también. Entonces la mayoría de la gente proclama su propia bondad, como dice Proverbios. Entonces, la mayoría de la gente te dice que sí va a ir al cielo. Y si te dicen que no, de todos modos, les preguntas, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Esta pregunta te ayudará a entender si la persona se cree muy buena o se ve algo de la realidad de su pecado. La mayoría de las personas responden que sí entrarían al cielo porque son muy buenas. Entonces ahí te das cuenta. Entonces, fíjate lo que dices después de eso. Dice, en el día del juicio Dios nos va a juzgar según sus mandamientos. Los conoces. Y ahí es donde vamos a introducir la ley. Los conoces. La persona puede decir, sí, los conozco, no los conozco. Y le puedes tú decir, mira, uno de los mandamientos es no cometer adulterio. Eso significa que cualquier tipo de acto sexual que está fuera del matrimonio, incluso Cristo dijo que si mirabas con lujuria a una mujer habías cometido adulterio en el corazón. ¿Alguna vez lo has hecho? O sea, le preguntes ya a la persona, ¿alguna vez has cometido adulterio en el corazón, ya sea visto a una mujer con lujuria? Y la persona que te diga sí o no, ¿sí me explico? La mayoría de la gente va a decir que sí. Tú no los acusas, simplemente les estás preguntando. Um, Aquí hay una nota, recuerda mantener un corazón lleno de compasión sin juzgar a la persona. Es importante que des ejemplos claros sobre los mandamientos, por ejemplo, no robar, usar transporte público sin pagar, no declarar correctamente los impuestos, hacer trampa en examen, robar respuestas. Si es importante, si vamos a preguntar los mandamientos, y normalmente yo pregunto 3, 4 mandamientos, ¿alguna vez has cometido adulterio? Por ejemplo, ver pornografía es cometer adulterio o tener pensamientos de lujuria. ¿Ya?
¿Alguna vez has robado? Pues has hecho trampa en un examen. ¿Alguna vez has mentido? No, pues que son mentiras piadosas. Bueno, para Dios no existen las mentiras piadosas. ¿Alguna vez lo has hecho? Entonces vas con ejemplos, ¿no? ¿Alguna vez has matado? Pues Jesús dijo que si odias a alguien, ya lo mataste en tu corazón. ¿Alguna vez has guardado rencor? No, pues que sí. Entonces la persona misma, Dios está usando la ley como un espejo para que la persona misma vea su pecado. Y eso es lo más amoroso que uno puede hacer, mostrar a la persona su pecado. ¿Sí? El pecado se corrige con misericordia y verdad, así que es importante hacer eso. Entonces ya después de que le preguntas dos, tres mandamientos, le dices, cuando Dios te juzgue sobre este mandamiento, serás inocente o culpable. ¿Sí? Serás inocente o culpable. La persona, el Espíritu Santo trae convicción de pecado y si hay que ir convicción de pecado, la persona va a decir culpable. Entonces, que tú no condenes a la persona, tú no seas la persona que le digas, tú te vas a ir al infierno. No, 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 deja que la persona conteste, porque tú quieres saber si la persona está en convicción de pecado, ¿no? Que sabe que está mal delante de Dios, ¿sí? Entonces, la siguiente pregunta, ya que dice culpable, dice, ¿a dónde irán los culpables? Y las personas se quedan así, y a veces así como que no quieren decirlo, abajo, y dice, pero ¿a dónde? ¿Dónde es? Y que la persona diga, ¿no? El infierno. Ya que una vez que la persona ha dicho el infierno, pues les preguntamos, ¿te preocupa? ¿Te preocupa que vas a ir al infierno? Y ahí puedes aprovechar para describirle como Jesús describió el infierno, que es un lago de fuego, dura para siempre. Yo a veces a la persona le digo, ¿sabes qué? Mira, ¿alguna vez estás quemado alguna vez? Imagínate quemarte no un minuto, sino 10, 20, 30 minutos. Seguro imagínate un año, 10 años, 100 años, 1.000.000 de años, por toda la eternidad. El infierno es peor que eso. ¿Te preocupa? Y las personas ahí pues saben que han ofendido a Dios ahí por la ley, saben las consecuencias. Entonces ya está la persona lista para que le proclamemos el Evangelio. Y aquí con esta pregunta le preparamos el terreno para el Evangelio. Mira lo que decimos. ¿Qué pensarías de una persona que es completamente inocente, que estuviera dispuesta a recibir tu castigo para que no vaya al infierno? ¿Sí? Entonces ahí te das cuenta más o menos, si dice, no, pues yo conozco a Jesús, ¿sí? O mucha gente dice, pues no, no conozco de nadie, ¿no? Y aunque te digan que conocen de Jesucristo, ellos no han tenido un entendimiento tal vez completo del Evangelio, porque si has llegado hasta acá es porque han confesado que irían al infierno, ¿no? Entonces es aquí donde tú les explicas el Evangelio. Es aquí donde tú les dices, ¿sabes qué? Ah, pues nosotros nos merecíamos ir por nuestra ofensa contra Dios, un Dios que es santo, al infierno. Pero, pero al igual que imagínate que estás en un juicio y debes $1.000.000 porque robaste un banco y deberes ir a la cárcel y de repente llega alguien y paga la fianza para que tú puedas ser libre, ¿sí? Entonces ya eres libre porque alguien pagó la fianza por ti. De la misma forma, tú y yo no merecíamos ir al infierno por nuestro pecado, pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo, Dios mismo se hizo carne y en esa cruz Él pagó el cheque, pero no con dinero, sino con su sangre preciosa y resucitó al tercer día. Entonces ahí le dices el Evangelio, ¿no? Bueno, que es la 9, ¿no? Dice, Cristo es el único inocente que podía ocupar nuestro lugar y lo hizo muriendo en la cruz. Resucitó 3 días después, demostrando su poder y autoridad. Él nos pide dos cosas, arrepentimiento para con Dios y poner toda nuestra fe en Él. Y ahí, si tiene preguntas, les explicas, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es la fe? Entonces, continuando con este, dice, básicamente son dos opciones. Seguir el camino en el que estás y sufrir las consecuencias eternas, o apartarte de tu camino y seguir a Jesucristo. ¿Cuál vas a tomar? Le pones, mira, me has dicho que estás viviendo así y la consecuencia es el infierno. O seguir a Cristo y tener vida eterna y tener perdón de tus pecados. ¿Cuál quieres? Entonces, la gente, si Dios está haciendo una obra, pues te va a decir, pues yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero seguir a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, aquí es cuando le dices, ¿sabes qué? ¿Por qué no te pones a cuentas con Dios ahora mismo? En tus propias palabras. Y yo no animo a la gente a repetir una oración después de mí, porque la gente ha ofendido a Dios. Entonces que ellos hablen con Dios. Y no tienen que ser oraciones, y aunque digan que no saben orar, sí saben orar porque pueden pedirle perdón a Dios. O sea, anímalos a que ellos oren en sus propias palabras, ahí pidiéndole perdón por sus pecados, arrepintiéndose. Si la persona no se siente cómoda orar ahí contigo, no hay problema. Dile, mira, cuando estés en tu casa, ponte a cuentas con Dios, pero hazlo
hoy, ¿sí? Entonces animamos a la gente a que se arrepiente y ponga su fe en Cristo, ¿sí? Ellos, ¿sí? El repetir una oración no es como una oración mágica que te va a salvar. Eso no es bíblico. Lo que Dios nos manda es arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Él. Y eso se puede hacer por una oración en su casa o ahí en el momento. Entonces, ya la última es ahí donde los conectas al discipulado. Si puedes seguir a alguien a quien no conoces, pues no. Cuando nos juntamos para explicarte qué significa seguir a Cristo. Y esto es donde ya no nomás los evangelizas, sino los conectas a un discipulado. Dices, bueno, quieres seguir a Cristo, pero no lo conoces. ¿Qué te parece si nos juntamos en un café el siguiente miércoles y empezamos y yo te enseño qué significa seguir a Cristo? Le pides el teléfono, la información de contacto y ahí empieza una comunicación y se ponen de acuerdo y empiezas el discipulado que vamos a ver las herramientas de cómo discipular a estas personas. Así que, bueno, pues ya vimos las preguntas del evangelismo. Así que vamos a continuar.